He titulado a esta sección Lecciones en la tormenta. Tenemos una segunda tormenta en el mar de Galilea en este pasaje. Y si ustedes recuerdan, no es la primera vez que tenemos en nuestro estudio del Evangelio de Marcos una tormenta en el mar. Esta es la segunda tormenta, solo en el Evangelio de Marcos. Cuando uno lee los Evangelios, se da cuenta que los discípulos tuvieron que lidiar con diferentes tormentas en el mar de Galilea. Esta es la segunda tormenta en apenas 6 capítulos. Así es que he titulado Lecciones en la tormenta porque vamos a extraer, a medida que avanzamos en esta historia, 4 principios que debemos recordar cuando estemos en una tormenta. Y hablo de una tormenta, no me refiero a una tormenta literal en el mar. Es muy difícil que algunos de nosotros tengamos una tormenta en el mar, al menos que vayamos al mar, pero generalmente solo vamos en Semana Santa, si es que vamos, o en algún lugar por allí. Pero hablo de esas tormentas que nos toca enfrentar a nivel de salud, por ejemplo, a nivel matrimonial, a nivel laboral, a nivel económico. Hermanos, las tormentas son parte de la vida cristiana. Si usted es cristiano, tarde o temprano va a atravesar por una tormenta. Y yo espero que estos 4 principios que vamos a ver hoy en este pasaje los podamos recordar y eso cambie nuestra manera de enfrentar las tormentas que nos corresponden en la vida. Así es que a medida que avanzamos en la historia de Marcos, vamos a entender estos 4 principios. Vamos a ver los primeros 2 versículos de nuestra sección, verso 45 y 52 en nuestra Biblia, que dicen lo siguiente. Este es el contexto en que se desarrolla esta historia. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Recuerdan, hermanos, cuál fue el milagro que ocurrió en la sección anterior? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Qué fue lo último que vimos de Marcos? Es el contexto. La alimentación de los más de 15,000, en el texto dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Habían alrededor de 15,000 personas que comieron, a ver, ¿de qué partió el Señor? ¿Cuántos panes? 5 panes y 2 peces. Y no era atún, ¿verdad? Sino eran 2 pececitos hechos atún. Y con eso el Señor multiplicó para más de 15,000 personas. Hay quienes dicen habían 20,000 personas, echando en cuenta a los niños, las mujeres, los varones. Ahora, ¿cuál fue el resultado de ese gran milagro? Bueno, trajo en los discípulos una euforia revolucionaria. Trajo en los discípulos y en las personas un deseo ferviente de poner a Jesús como líder político y hacerlo rey. Así es que Jesús, literalmente, la palabra aquí en español no se capta tanto, pero en el idioma griego dice que casi que Jesús tuvo que empujar a sus discípulos para que se subieran al mar y se fueran. Porque había una euforia de vamos, tomemos, démosle golpe de estado a Herodes y pongamos a Jesús. Fíjense lo que nos narra el Evangelio de Juan acerca de este milagro. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, refiriéndose a la alimentación, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús entendió que la política de este mundo no es el vehículo para introducir el reino de Dios. Y me parece, hermanos, sumamente relevante este pasaje en la coyuntura política en la que nos encontramos. Y tenemos 2 opciones realmente pésimas, difíciles,
Pero hermanos, este pasaje nos hace recordar que aunque hubiera ganado su candidato favorito, la política no es el vehículo que Dios usa para hacer el reino. Aquí era la gran oportunidad de Jesús. ¿Se imagina? Claro que una persona que alimenta a más de 20,000 personas con 5 panes y 2 pescados es un buen candidato. ¿Usted se imagina los diarios de Galilea al siguiente día del milagro? Las portadas: el fin del hambre ha comenzado. El fin de la pobreza ha iniciado. Jesús, el que alimenta sin alimento. No sé cómo hubiesen titulado los diarios de Galilea, pero por supuesto que Jesús era un buen candidato para ir a la política. Pero ¿sabe qué? Jesús dijo, se retiró, se escondió literalmente. Y tuvo que decirle a sus discípulos, váyanse de aquí, métanse. Él decía Jesús, pero es un gran momento. O sea, hoy es el día de lanzar tu candidatura, dar tu meeting y vamos a darle golpe de estado a Herodes. Pero para decepción de muchos, hermanos, el reino no va a venir porque los 10 mandamientos estén escritos en la constitución política de nuestro país. Jesús no se encarga. ¿Sabe que Jesús puede haber dicho eso? Sí, ahora vamos a escribir los 10 mandamientos y que estén en la ley y que Roma, ¿verdad? Cuando pasó eso con Constantino, hermanos, fue un fracaso. Cuando la iglesia se alió al Estado, fue un fracaso. La iglesia no debe politizarse. No somos llamados a eso. Al César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Dónde quiere escribir Dios la ley, hermanos? ¿En la constitución política? Ojo, que qué bueno que fuera así. Pero Dios quiere escribir la ley en nuestros corazones. Y a eso somos llamados. Así es que si nos decepciona la política, hermanos, no se preocupe, no es por ahí el camino. Lo que tenemos que hacer usted y yo es predicar el Evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra tarea y ese es nuestro deber. Y el Señor se va a glorificar a medida que nosotros queramos, a medida que nosotros cumplamos con nuestro deber. Así es que para los discípulos, de seguro fue una gran decepción que Jesús lo sacara de ahí. Esto hubiese hecho que ellos quisieran el poner el reino de Dios por la vía rápida. La meta de Jesús en este momento de la historia no era llegar al trono, era llegar al Calvario. Jesús no aceptó la corona de gloria antes de ponerse la corona de espinas. Jesús no fue un predicador de la prosperidad, porque aquí ellos querían un predicador de la prosperidad. Pero Jesús les habló del evangelio de negarse a sí mismos. Ellos no querían un reconciliador entre ellos y el Padre. Ellos querían un líder político. Jesús estaba trayendo salvación a sus almas, pero ellos no querían sus almas, salvación a su estómago simplemente, salvación a lo material. Y Jesús aquí nos enseña. ¿Qué hace Jesús entonces? Los mete a la barca y el verso 46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Hermanos, ese versículo, en el contexto en el que estamos, ¿sabe? A Jesús no lo emocionaba ser famoso. O sea, después de 20,000 personas aclamando a Jesús, cualquiera de nosotros, hermanos, se nos va el mosh a la cabeza. Pero Jesús se esconde y va a buscar la aprobación, no de 20,000, de uno solo, del Padre. Él no buscaba la aprobación de las masas. Él buscaba la aprobación del Padre. Y nunca dejó que las ocupaciones del ministerio y del mucho que hacer robaran su atención. Pero es aquí donde empieza a ponerse la historia muy emocionante. Mientras Jesús oraba, los discípulos en la barca, casi que peleándose porque es a la muchacha, ¿verdad? Si fueran chapines, ¿verdad? Tan bueno que estaba allá, ¿verdad? Pero no sé por qué Jesús nos envió a la barca, pero bueno, vamos a obedecer a Jesús.
y resulta que empieza una tormenta que amenazaba con quitarles la vida. Dice el verso 47 en nuestra historia: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Esta es la tormenta perfecta, ¿verdad? Ellos están a medianoche, ya en la noche, en la barca, sin Jesús. ¿Se recuerdan que aquella tormenta que vimos hace poco, Jesús estaba en la barca, dormido pero en la barca? Pero en esta tormenta Jesús ya no está con ellos. ¿Cómo van a responder? ¿Se recuerda cómo respondieron en la tormenta anterior? Con miedo, despertando a Jesús. Jesús, ¿no te da pena que ya nos morimos y tú durmiendo? ¿Cómo va a ser la actitud de ellos ahora? ¿Aprendieron la lección o no aprendieron la lección? Versículo 48. Y viéndoles remar, en este versículo hay tanta información. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca, vean qué hora era, la cuarta vigilia de la noche. Vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Veamos el primer detalle que llama la atención, el horario. ¿Se recuerdan que cuando estaba entrando el atardecer, el anochecer más bien, los discípulos le dijeron a Jesús: despide a toda esta gente porque ya es tarde? Ya era tarde. Y empezaron a servir una mesa para 20,000 personas. ¿A qué horas fue terminando esa cenita, calcula usted? Solo en servir a 20,000 personas se nos van fácil 2-3 horas. Y en lo que comían ese pan tan rico, esa comida que Jesús había preparado, milagrosa, se les fue la primer vigilia. ¿Qué significa eso? Los romanos dividían la noche en 4 vigilias, de 3 horas por cada vigilia. La primer vigilia de la noche era de 6 de la tarde a 9 de la noche, 3 horas. La segunda vigilia de 9 a 12. La tercera vigilia de 12 a 3. ¿Y a qué horas estaban acá ellos echando punta? La cuarta vigilia, de 3 de la mañana a aproximadamente 6 de la mañana. La palabra griega que dice que remaban con gran fatiga es basanizo, que se traduce en otros pasajes como tortura. El viento había levantado tal magnitud de tormenta que los discípulos eran atormentados. Ellos sentían que sus brazos se partían. Ya no podían más. Cuarta vigilia. O sea, ellos llevaban horas tratando de luchar para que la barca no se hundiera, para tratar de llegar al otro lado. Hermanos, eso nos lleva a nuestro primer principio de esta mañana. Número 1, hacer la voluntad del Señor traerá tormentas a nuestra vida. Este es el primer principio. Pregunto, ¿de quién fue la idea de subirse a la barca e ir del otro lado? ¿De Jesús? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Simplemente obedeciendo a Jesús. ¿No es cierto que cuando uno entra a una barca, lo primero que se pregunta es en una tormenta, saber qué estaré pagando, dice uno, ¿verdad? Pero aquí los discípulos simplemente están haciendo la voluntad de Jesús. Simplemente obedecieron a la orden de Jesús. ¿Y sabe qué? Eso trajo tormentas. En el momento, hermanos, que ustedes y yo decidimos volcarnos en obediencia a Jesús, van a venir tormentas. No hay para dónde. En el momento que nosotros decidimos obedecer a Dios, es cuando más tormentas van a venir a nuestra vida. El llamado de Jesús no es pare de sufrir. El llamado de Jesús es venga a sufrir. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción.
Pedro les decía a los discípulos, no se sorprendan cuando venga el fuego de la prueba a vuestra vida. No debemos sorprendernos. Es parte de la vida cristiana. La pregunta es, ¿por qué Jesús esperó hasta la cuarta vigilia? Mantengan esa pregunta en su mente. ¿Por qué Jesús esperó a la cuarta vigilia? Verso 48, algo que llama la atención en esta tormenta es, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. El Evangelio de Juan nos da distancias. Juan dice que ellos habían remado entre 25 a 30 estadios. Y uno se queda como de 25 a 30 estadios. Era una medida que utilizaban. Cada estadio era más o menos 180 metros. Y si estamos hablando de 25 a 30 estadios, ellos estaban metidos mar adentro alrededor de 5 kilómetros. Y hermanos, este versículo dice que Jesús estaba en la montaña y ellos estaban a 5 kilómetros. Yo no sé si usted puede ver algo a 5 kilómetros de distancia a las 3 de la mañana. Jesús no necesita binoculares de visión nocturna para ver a sus discípulos, porque Él los ve a 5 kilómetros, a 20 kilómetros. Y eso nos lleva, hermanos, a pensar en el Salmo capítulo 34, verso 15. ¿Cómo hacía Jesús para ver a sus discípulos? La Biblia dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Lecciones en la tormenta. Número 1, hacer la voluntad de Dios nos va a llevar a tormentas. Pero número 2, Jesús nos ve cuando estamos en nuestra tormenta. Lo primero que pensamos, hermanos, cuando estamos en un problema muy serio, es que Jesús no nos está viendo. Pero hermanos, este versículo nos dice que Jesús ve nuestra aflicción. Dice que Él los vio remar con gran fatiga. Jesús sabía la velocidad del viento. Jesús sabía la intensidad del dolor en los brazos de los discípulos. Jesús conoce su aflicción. Jesús conoce cada lágrima. Jesús dice, los hombres ven lo de afuera, pero yo veo tu corazón. Él conoce nuestras tormentas. Pero ¿por qué esperó entonces hasta la cuarta vigilia? ¿Sabe que la primera tormenta Jesús la solucionó como a la segunda vigilia de la noche? Otras tormentas Jesús las soluciona a la primera vigilia de la noche. Otras a la tercera. Y hay otras en las que Jesús llega a la cuarta vigilia. Pero Él nos ve, Él nos conoce. ¿Y por qué esperó tanto, hermanos? Porque, amados hermanos que están acá esta mañana, no hay forma de crecer en la vida cristiana si no es a través de la tormenta, si no es a través de la prueba. ¿Usted se imagina, hermano, que Dios contestara todas nuestras peticiones en el momento que las hacemos? ¡Ay, me duele la cabeza! ¡Pum! Adiós, fuera de dolor de cabeza. ¡Ay, me duele la espalda! ¡Pum! Adiós, dolor de espalda. ¡Ay, quiero tener novio! ¡Pum! Brad Pitt. ¡Ay, me quiero morir! ¡Pum! Se muere, ¿verdad? ¡Ay, ya no aguanto a mi hijo! ¡Pum! Se muere su hijo. ¡Ay, ya no aguanto esta vida! ¡Pum! Se muere. O sea, sería ridículo, hermanos, que Jesús atendiera nuestras oraciones solo por atenderlas. Jesús tiene que dejarnos la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia, para que el músculo de la fe pueda crecer. ¿Se ha dado cuenta esos niños que son bien alcahueteados en su casa? ¿Cómo son los niños que son bien mimados en casa? Son terribles. ¿Usted se imagina
que Dios nos tratara así. Y hay cristianos así, que no crecen, son tan frágiles, tan delicados, porque no se exponen a las tormentas. Por eso no crecen. No hay forma de crecer en la vida cristiana si no es exponiéndonos a las tormentas. Y eso nos lleva, hermanos, al tercer principio de esta mañana. Tercer principio de lecciones en la tormenta. Las tormentas existen para que aprendamos a no confiar en nosotros mismos. Si hay un creyente que pasó muchas pruebas en su vida, en su ministerio, fue el apóstol Pablo. Diferentes tormentas. Por eso Pablo creció mucho en su fe. Y una de las cosas que él nos habla en una carta muy personal, en la carta de 2 de Corintios, fíjense lo que escribe Pablo. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjese cómo dice Pablo, esta tormenta fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. ¿Verdad que hay tormentas en las que uno dice, no, aquí puedo? Yo calculo que voy a salir de esta. Está bien, eso es fe. Pero hermano, yo no soy profeta al estilo de los profetas. Pero le digo una cosa, no importa quién sea usted, le va a venir una tormenta en su vida, tarde o temprano, en la que usted va a decir, de esta no salgo. Y no me miren así con ojos de miedo. Hermanos, bienvenido al mundo cristiano. Bienvenido al mundo cristiano. El apóstol Pablo, con todo y la fe que Pablo tenía, con todo y la experiencia que Pablo tenía, con todo y los dones que Pablo tenía, dice, hermanos, esta tormenta, dice lo siguiente, versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Así de fuerte fue su prueba. ¿Sabe para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. ¡Wow! Pablo estaba tan difícil en su tormenta que dijo, yo confío que en la resurrección de los muertos. Así, o sea, ni siquiera dijo, no, Dios, no, él dijo, Dios nos va a salvar porque Dios va a resucitar a los muertos. Pero hermanos, noten para qué, para que no confiemos en nosotros mismos. Y es curioso, hermanos, que las tormentas que le venían a estos pescadores era lo en donde ellos eran expertos. Ellos eran pescadores expertos, lidiaban con tormentas toda su vida. Uno se asusta, va a Izabal y cruza en lancha y ¡ay, qué duro estuvo eso!, ¿verdad? Estos hombres no, estos eran expertos en eso. Dios nos lleva a tormentas en las cosas que pensamos que las dominamos, en donde nos creemos expertos. Y es verdad que hay situaciones o cosas en la vida donde uno pues ha bregado en la vida y uno dice, pues yo aquí no creo que haya tormenta. Uno donde ve venir la tormenta no es, hermanos. Donde dice, por aquí me va a salir, hermano, le sale por el otro lado, donde usted menos se lo espera. ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios quiere hacernos crecer y no hay manera de hacernos crecer si no es llevándonos a situaciones en las que pensamos que no vamos a salir. Versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos nadando sobre el mar, estilo crawl. Perdón, ¿no dice así, hermanos? No, pero me confundí. Dice, vino a ellos de noche, a ellos nadando sobre el mar. ¿Así dice? No, andando. Hermanos,
a las 3 de la mañana, 5 kilómetros de distancia, que Jesús haya llegado nadando, sería una gran proeza. 5 kilómetros en un mar embravecido. Ni los hombres rana, ¿verdad? Ni estilo crawl, ni mariposa, ni dorso. Caminando. Y Marcos lo narra así, lo más natural del mundo. Jesús llegó caminando. Jesús quería revelarle a sus discípulos un atributo. El punto de Jesús en todos los milagros que ha hecho es revelarle a los discípulos que Jesús no solo es el Mesías, Jesús es Dios encarnado. ¿Quién es el que camina sobre el mar en la Biblia? Solo Dios. Dice Job capítulo 9, verso 8, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Ese versículo Jesús lo materializó en Marcos capítulo 6, caminando sobre el mar. Nada va a impedir que Jesús llegue hasta donde están sus discípulos. Ahora, note que el texto dice, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús en la montaña? Jesús dejó su tiempo de oración, se mojó sus vestidos para ir a donde estaban sus discípulos. Y el texto dice que Él quería adelantárseles. Y aquí es, hermanos, donde la historia nos lleva a nuestro cuarto encabezado y último. ¿Saben por qué Jesús quería adelantárseles? Porque Jesús quería que lo vieran. No es que Jesús está haciendo carreritas, ¿verdad? Sino Él quería adelantárseles y que lo vieran en la tormenta. Y eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado. Hermanos, debemos ver a Jesús en medio de la tormenta. Esa es la parte clave, hermanos, de estas 4 lecciones. Hay una frase que dice, la solución a su problema no es la solución a su problema. ¿Cómo así? ¿Sí? La solución a su problema no es la solución a su problema. ¿Cuál piensan ustedes que era la solución al problema de los discípulos acá? La lógica humana nos diría, la solución al problema es que se calme la tormenta. No, esa no era la solución. La solución a su problema no es la solución a su problema. La solución a su problema es ver a Jesús en su problema. La solución a su problema es ver a Jesús a su problema, no es la solución a su problema. Y hermanos, Jesús no llega acá a parar la tormenta, que es lo que todos hubiésemos querido. Miren lo que llega a hacer Jesús acá. Jesús llega a decirles, vean en el versículo 48, en la última parte, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Verso, creo que aquí me salté, verso 49. Jesús no llega a calmar la tormenta. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Calmó la tormenta Jesús? No. Él fue a hablar con ellos en medio de la tormenta. Él quería que lo vieran, por eso se adelantó y les dice, aquí estoy. Y los pobres casi les da un paro cardíaco, ¿verdad? Viendo a Jesús ahí sobre el mar. Y ¿sabe qué, hermanos? Jesús empieza y les dice, tened ánimo. Jesús empieza a echarles porras. Ellos están ahí remando, dice el texto que ya no aguantan, es como una tortura. Ven a Jesús al lado, lo que ellos tienen que hacer es voltear a ver a Jesús al lado, y Jesús no calma la tormenta. Jesús les dice, mucha, ánimo, yo soy, no temáis. Y ellos estaban desde las 3 de la mañana ahí remando. Hermanos, no hay nada más agradable para Jesús
que ver a sus discípulos remar en medio de la tormenta. Porque eso, hermanos, es madurez. Porque eso es fe. Él no para la tormenta. Él está al lado de ellos ahora en este momento diciéndoles, no teman. Yo soy, tened ánimo. Hermanos, nosotros lo primero que hacemos en las tormentas es tener miedo. Pero aquí es donde la historia para mí se pone súper interesante. Les hago una pregunta muy sincera, respóndanlo muy sinceramente. Si usted a este punto está en la barca, ¿qué le pedirían a Jesús? ¿Qué le pediría a usted? Usted está con los brazos que se le parten por horas en la madrugada, y llega Jesús y le dice, lo están haciendo bien, tengan ánimo, y ya casi llegan, ¿verdad? Yo soy, aquí estoy yo con ustedes. Y ustedes están en la tormenta llorando, ¿verdad? ¿Qué le pedirían a Jesús? Jesús, ya no aguanto. Ayuda para la tormenta. Pero Pedro le pide algo a Jesús sorprendente. Y es aquí donde uno dice, Pedro, te la echaste buena, Pedro. Porque el evangelio paralelo de Mateo nos agrega un detalle que no está en Marcos, la petición de Pedro, loco. Mateo 14:26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡hay un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciéndoles, tengan ánimo, sigan remando, soy yo. Miren el loco de Pedro. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y yo digo que los discípulos de Pedro, ¿qué? Estás loco, Pedro. ¿Recuerdan el cuarto principio? ¿Cuál fue el cuarto principio? Ver a Jesús en la tormenta. Pedro lo entendió. Pedro lo entendió a tal punto que él dijo, es mejor estar con Jesús en la tormenta, en el agua, que en la barca. El único lugar seguro, humanamente hablando, era la barca. Bajarse de esa barca a esas circunstancias, solamente viendo a Jesús. Pedro dijo, ya entendí. Jesús, si tú eres, manda que yo vaya. El problema, hermanos, es que nosotros nos tiramos al agua sin preguntar primero, por eso nos hundimos. Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Hermanos, ustedes saben las veces que yo me he tirado en la barca sin que Jesús me haya dicho nada, hermanos. Y me ha ido mal. Pero Pedro dijo, es mejor estar allí, en esas aguas embravecidas, con Jesús, que en la barca. Y Pedro va, y Pedro camina sobre las aguas. Verso 29. Y Jesús le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, noten que en toda la historia Jesús todavía no ha calmado la tormenta. La tormenta sigue. Así es que Jesús tiene a Pedro. Y en ese momento, yo diría, ¿por qué en el texto no dice? Y entonces Juan dijo, Jesús, ahora yo. No, yo no me bajo de la barca, dijo Juan. Y ahora sí, llega el momento. Y subió con ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes porque todavía estaban endurecidos. Hermanos, esta lección les enseñó a los discípulos a que en la tormenta nosotros debemos ver a Jesús.
A mí me llama la atención que ellos hayan dicho en la tormenta, un fantasma. ¿Cuántas veces nosotros le hemos llamado a problemas en la vida como mala suerte? Le llamamos mala racha. A esa enfermedad le llamamos maldición. Hermanos, vean a Jesús. Veamos a Jesús en la tormenta. Esa es la solución. La ausencia de Jesús trae angustia, trae miedo. Pero si usted ve a Jesús, usted podrá decirle: Jesús, si tú eres en esta tormenta que me está pasando, manda que yo camine sobre las aguas. Y ese caminar sobre las aguas es cuando la gente le dice: ¿cómo usted está tan mal? ¿Cómo le está pasando esto? Y usted tiene gozo. Eso es caminar sobre las aguas. ¿Cómo usted tiene tantos problemas o tantas enfermedades, pero hay gozo en su corazón? Eso es caminar sobre las aguas. Y a eso quiere llevarnos Jesús. Hay cosas, hermanos, que solo podemos entender de Jesús en medio de un mar embravecido. No hay para dónde. Pero la historia no se queda ahí. Jesús sale de la tormenta en el agua y va a otra tormenta en tierra firme. La tormenta de las enfermedades. Versículo 53 para terminar esta última parte. Terminando la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oía que él estaba, y donde quiera que entraban, aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Esa tormenta de salud física que también ellos padecían, después de esta tormenta Jesús sanó esa tormenta interna, esa tormenta física. Y vemos aquí, hermanos, la gran compasión de Jesús, porque todos ellos, la gran mayoría, iba a gritar más adelante: crucifícale, crucifícale. Pero aún así Jesús lo sanó. Genesaret sería uno de los lugares donde también sería rechazado Jesús, a pesar de su bondad. Termino entonces un resumen. Primer principio en la tormenta, ¿cuál es? Hacer la voluntad de Dios traerá tormentas. No hacer la voluntad de Dios le va a traer una vida sin problemas a nivel espiritual. Tranquilo. Pero en el momento que usted decide ponerse a cuentas con Dios, van a venir tormentas. ¿Cuál fue el segundo principio? ¿Lecciones en la tormenta? A ver. Jesús nos ve en medio de la tormenta. Aunque sentimos que no, Él nos está viendo. 3, las tormentas existen para que aprendamos a no confiar en nosotros mismos. Y número 4, debemos ver a Jesús en medio de la tormenta. Quiero terminar con 3 aplicaciones finales. ¿Siente usted que ya no puede más en su tormenta? Primera aplicación: siga remando. Siga remando. Es que ya no aguanto. Siga remando. Es que ya es la 4ª vigilia. Siga remando hasta llegar al otro lado. Número 2. Las tormentas son una plataforma para que Jesús llegue a nuestra vida. ¿No es cierto que muchos de nosotros hemos vuelto a la iglesia por una tormenta? Jesús llegó a nosotros a través de esa tormenta. Y número 3, la verdadera paz no está en la ausencia de tormentas, sino en la presencia de Jesús. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa toda tormenta, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz sobrenatural puede envolvernos en lo más profundo del mar.
¿Cómo encontramos, hermanos, el Evangelio en este pasaje, en esta historia? Lo sorprendente, hermanos, no es que Jesús haya caminado sobre las aguas en este pasaje. Eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente es que Jesús haya caminado la vía dolorosa, cargando con un madero, para pagar y librarnos de la tormenta que se avecina más grande. Y lo sorprendente no es solo que Jesús haya subido a la barca de madera, sino que Jesús se haya subido al madero para ser crucificado, para que usted y yo no tengamos que pasar a la tormenta que se avecina. ¿Y sabe cuál es esa tormenta? La tormenta de la ira de Dios. Todo aquel que no esté en Cristo sufrirá esa tormenta por la eternidad. Y de esa tormenta, el único que nos puede salvar es Jesús, quien dio su vida para que nosotros no tengamos que atravesar. Si hay alguien acá, hermanos, que no tiene a Cristo o que necesite reconciliarse con Él, hágalo esta mañana. No lo piense, porque Jesús lo quiere librar. Cualquier tormenta que enfrentemos en este mundo no se compara con la tormenta que viene. Y eso solo podemos ser libres a través de Jesús. Cerremos nuestros ojos. Amado Padre, Señor, las tormentas son parte de la vida cristiana y nos tocará enfrentar a cada uno de nosotros. Danos la gracia para recordar estos principios, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que la solución no es parar la tormenta. La solución es verte a ti, ver a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, en medio de la tormenta. Quien llega para decirnos, no tengas miedo, ten ánimo, sigue remando, porque yo estoy contigo. Ayúdanos, Señor, a caminar sobre las aguas de la tormenta para llegar a ti. Si hay alguien aquí que está lejos del Señor y quiera reconciliarse esta mañana, pregunto, ¿puedes levantar tu mano? Si hay alguien aquí que esté lejos de Jesús, le hacemos una invitación para venir al Evangelio. ¿Hay alguien que esta mañana quiera reconciliarse con Jesús? Vamos a orar por esta persona. Amado Padre, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Tu palabra, Señor, ha sido conocida. Que dé fruto para la gloria de tu nombre, Señor. Y que dé fruto en el corazón de cada hermano y cada hermana que está aquí con nosotros. Para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.